Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Muy gracias. Bueno, entonces vamos a empezar la segunda sesión de nuestro taller virtual, la construcción de la paz. Y pues empezamos. El objetivo de este taller bueno, el objetivo va a ser, en base al cuestionario que se distribuyó vía internet, se analizarán los resultados obtenidos pregunta por pregunta acerca de la paz y de su contraparte, la violencia, para compararlos con nuestras actitudes y comportamientos hacia esos fenómenos y pues, en parte que para saber qué vamos a hacer con respecto a eso. Iniciamos con la parte uno, que es la ver, recordando que estamos basándonos en un método teológico que se llama ver, juzgar y actuar. En esta sección nos proponíamos buscar las causas que pueden favorecer la construcción de la paz o la exaltación de la violencia y determinar las consecuencias que éstas pueden tener en las personas y en las comunidades. A continuación se muestran los resultados obtenidos. Esta sección correspondió a 6 preguntas, la mayoría de preguntas abiertas, entonces hay algunas eh, permítanme un momento, lo que admito otros participantes. Ya, gracias. Eh, entonces aquí la pregunta uno será una pregunta abierta, era ¿cómo defines la paz? Y bueno, hubo varias respuestas. De hecho, fueron 22 los cuestionarios contestados en internet y algunas respuestas son las siguientes. La presencia de Dios en ti. Tranquilidad en el alma y concordia entre personas y el mundo entero. La paz es fruto de la justicia y el respeto a la dignidad de todo ser humano a vivir dignamente y sin violencia. Como valor universal por el que se armoniza una persona, sociedad o país. Entendimiento, equilibrio, armonía y unidad. Bueno, estas son otras respuestas de esa misma pregunta. Para uno será un momento de relajación donde no tienes alguna preocupación o algún problema, o no hay conflictos, discusiones o guerras, simplemente tranquilidad. Estas otras más. Aquí subrayé la de es la ausencia de la violencia y de la inseguridad. Eh, Así lo consideraba esta persona. La pregunta 2 también fue una pregunta abierta. ¿Cómo defines la violencia? Y si alguien me quiere ayudar a leer estas yo, las, las partes en rojo, por favor. ok. Es todo lo que daña al ser humano y va contra su dignidad. Autodestrucción de la justicia en la que se violan los derechos de una persona. Uso de la fuerza física o psicológica para imponer la voluntad de uno sobre otro, casi siempre causando algún daño. Situación de maldad que es capaz de generar dolor, miedo, angustia, tristeza y desesperación. Una reacción transgresora de la libertad del otro, física, verbal o silenciosa. Es atacar físicamente o psicológicamente a una persona o una comunidad. Gracias.
Ah, bueno, está más. Igual solo la roja. Sí, por favor. Es la ausencia del amor y comprensión. Esto es interesante. Bueno, a mí me gustó que sea la ausencia del amor, la violencia. Y yo creo que sí, tiene mucho que ver eso. La pregunta 3 era una pregunta cerrada, eh, con 4 respuestas. Eh, la pregunta era, ¿te consideras una persona violenta o una persona de paz? Y las respuestas posibles eran, me considero una persona de paz, me considero una persona violenta, un poco de las dos, y no sabría cómo definir. Aquí solamente se contestaron, me considero una persona de paz, 90%, y un poco de las dos, 9.1. De los encuestados ninguno se consideró una persona violenta y otros pues no sabrían cómo definirse, tampoco lo consideran como respuesta. La pregunta 4 también es una pregunta abierta. ¿Cuáles son las formas para promover la paz en su comunidad, en tu comunidad? Y pues todas son valiosas, por supuesto, todas las respuestas. Yo subrayo unas cuantas, pero creo que todas son buenas. Uno era respeto, hermandad, colaboración y apoyo, favoreciendo la dignificación de la persona y promoviendo sus derechos a una vida plena a través de la religión y valorando los derechos y dignidad de las personas, a través de la escucha, el respeto y el diálogo. Otras más era el respeto, un trato digno hacia las personas con las que tengo la oportunidad de relacionarme en mi entorno familiar, de comunidad, en la parroquia, en mi trabajo, siéndolo conscientemente de que como nos traten, seremos tratados. Ser gentil, saber escuchar activamente, evitar juzgar y acoger las diferencias amorosamente y con respeto. Otra más sería conociendo a Dios y su amor. La pregunta 5 también fue una pregunta abierta. ¿Me pueden ayudar a leerlas? ¿Cuáles serían? Las rojas también. Ok. Idealizando la agresión, no respetar a los demás, cuando se exalta el egoísmo, el ansia de poder, la corrupción, la mentira y el abuso a los más pobres y necesitados, cuando deja de respetar a los demás y se atenta contra la vida y dignidad de las personas. Falta de diálogo, desconocimiento del otro y de sí mismo, no aceptar al diferente, uso del lenguaje agresivo y discriminatorio, fomentar la cultura de la muerte, entre otras, generándola desde el hogar con relaciones violentas que van creando un ambiente enfermo donde se genera violencia y se ve como algo normal pasando siempre sobre el otro para conseguir tus objetivos. El lenguaje violento, la descalificación, la imposición unilateral, el manejo destructivo y falso de la información. Otra más sería la última. Series de televisión, películas e incluso canciones. Narcocorridos, ¿no? O las telenovelas de narcos. Pues sí. La pregunta 6 consistió de dos partes, en realidad. También fue una pregunta cerrada. Sí, no, estoy parcialmente de acuerdo, serían las respuestas. Y la pregunta era, ¿estás de acuerdo en que la paz solo florece en la medida en que se respete el derecho de los demás? Por supuesto, pues no hubo una no respuesta, no hubo no como respuesta, porque pues es pues sí depende mucho el respeto de los demás para que la paz florezca, ¿no? Otros dijeron, estoy parcialmente de acuerdo. Aquí en esto se pidió que a los que contestaron sí o estoy parcialmente de acuerdo contestaran el por qué, que vendría siendo la segunda parte de esta misma pregunta. Y unas respuestas fueron estas. El no respetar el derecho de los demás es una forma de violencia. Hoy en día casi mucha gente no respeta nada.
porque la paz se establece con el respeto al otro, porque respetando la dignidad de la persona y su derecho a desarrollarse, favorecemos la solidaridad y la paz, porque el respeto al otro, a ese que está en casa, en tu vecindario, en la comunidad, merece vivir dignamente, ser amado y reconocido. Puedo tener paz interior en medio del caos y la injusticia a mi alrededor. No es lo ideal, pero es mi elección el no dejar que me roben mi paz. El valor de la tolerancia nos hace ser respetuosos a la diversidad humana. Seguimos con la parte 2, que fue el juzgar. Perdón. Juzgar consistió nada más en una sola pregunta. Una sola pregunta, tipo casilla de verificación. De ahí que se pudieran escoger varias opciones predeterminadas, varias opciones, o sea, no solamente una, y estas estaban predeterminadas de antemano. La pregunta era: de la lista siguiente indica 3 actitudes que descubres en tu comportamiento. Y eran estas 11. Discriminar a otros, tener actitudes impositivas, hacerse escuchar gritando, resolver problemas con amenazas, ejercer violencia física sobre los más débiles, experimentar sentimiento de odio, querer ser el mejor a toda cosa sin importar si le causo problemas a otros, alimentar el rencor propio de otros, ver y organizar la vida como una competencia, sentir mucha envidia frente a los logros ajenos, y el maldecir. Que mucha gente no pensaría que maldecir es violencia, pero bueno, sí es violencia física finalmente. Y a veces uno cree que no hace daño y sí hace también bastante daño. Las respuestas aquí, como les comento, se podía escoger eran 3 las que se podían escoger, 3 de la lista. Y pues las ganadoras vendrían siendo tener actitudes impositivas, hacerse escuchar gritando, la otra era experimentar sentimientos de odio, alimentar el rencor propio de extraños y ver y organizar la vida como una competencia. Que uno podría pensar, bueno, si es una competencia sana, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Más bien el problema es cuando es competencia dañando la imagen del otro en frente de los demás. Pasamos a la parte 3, que era actuar. Esta es la parte más larga, consistió en 15 preguntas, de las que 13 fueron cerradas, una pregunta cerrada tipo casilla de verificación y una última abierta. Las primeras 13 consistieron en nombrar algunas tareas de formación de las personas y construcción de la paz, respondiendo en cada una de ellas cuál institución social, familia, iglesia o escuela se considera que es la principal responsable de llevarla a cabo. Aquí se pudo haber puesto que también fueran casillas de verificación y poder escoger una, 2 o 3. Se escogió hacerla más selectiva para ver a qué institución recae más el peso de la educación de las personas para la construcción de la paz, de la formación y construcción de la paz. Entonces estas fueron las respuestas. La pregunta 8, formación de la conciencia para distinguir entre el bien y el mal, pues recayó principalmente sobre la familia y sobre la iglesia el restante. Aquí es de llamar la atención que no se consideró la escuela tampoco para la formación de conciencia. Pues obviamente es algo interno o personal que se adquiere en la educación familiar o dentro de la casa. La pregunta 9, educación en la verdad, en el amor y en la libertad. Igualmente fue la familia la ganadora con 90.9%. Y la iglesia escuela con datos parecidos de 4 puntos y algo. La 10,
Formación para la convivencia que incluya diálogo, y aquí hay un error, convivencia es pegado. Formación para la convivencia que incluya diálogo, colaboración, respeto, etcétera. También fue la familia la principal promotora, seguida de la escuela y al final la iglesia. Sentido de pertenencia a la comunidad de conciencia ciudadana. Aquí el primer lugar es la escuela con 50%, siguió la familia y después la iglesia. Transformar patrones de conducta que originan formas de violencia, discriminación, maltrato, machismo, etcétera. La familia es número 1 con 72.7%, iglesia y escuela empatados con 13.6%. Promover el trato digno y respetuoso a las mujeres, familia número 1 con 86.4%, la iglesia en tercer lugar y la escuela con 9.1%. La pregunta 14, cuidado de los más débiles y vulnerables, como son niños, ancianos y enfermos, recae sobre la familia, 22.7% la iglesia y 9.1% la escuela. Difundir pensamientos de paz, familia en primer lugar, iglesia en segundo. La escuela no se consideró en este punto. Impulsar gestos de paz, perdón, familia con 54.5%, iglesia 36.4% y escuela 9.1%. Promover un lenguaje de paz, familia con 54.5%, seguido de la iglesia 31.8% y después la escuela con 13.6%. Educar para la legalidad, aquí casi quedan tablas familia y escuela. Familia 50%, escuela 45.5%, la iglesia con 4.5%. Uso de los medios de comunicación al servicio de la paz, ganó la escuela 45.5%, considerando que la escuela más bien la respuesta sería escuela gobierno, ¿no? Porque la escuela no es, pues tampoco hacen uso mucho de los medios de comunicación, entonces sería más bien gobierno. La familia 27.3% sería, pues no se me ocurre, sería como controlar el acceso a videos, YouTube o X a los niños, y la iglesia 27.3%. Leer nuestra historia en perspectiva de paz también salió muy parejo, familia 40.9%, iglesia 36.4% y 22.7% la iglesia. La pregunta 21, esta era la que era de casilla de verificación, donde se podían escoger más de uno. Era una pregunta cerrada, y de las tareas de la formación de las personas y construcción de la paz que revisamos en los puntos anteriores, marca 3 que considera las más urgentes. Y pues salía número 1, formación para la convivencia, la formación de conciencia para conocer el bien y el mal en segundo lugar, junto con transformar patrones de conducta, y eran las más populares, junto con promover el trato digno y respetuoso a las mujeres. Bueno, y vuelvo a decir o vuelvo a comentar que se hace hincapié en la complementariedad de las tareas y de la importancia de la acción conjunta de las distintas instituciones de la sociedad. O sea, no se trabaja por separado familia, iglesia o gobierno o escuela. Siempre tiene que tener congruencia todas las actitudes y lo que enseñan en cada una de ellas. De ahí es que en la actualidad hay choque de mentalidades, porque en la familia se puede enseñar una cosa, en la iglesia otra, y
y en la escuela otra, ¿no? Entonces, al final los niños se quedan a mitad de camino y no saben a quién hacerle caso muchas veces. Y la última pregunta era una pregunta más ya personal. eh, bueno, las otras eran personales, pero esta era como más de acción. Una era como, las otras eran de reflexión y de conocerme a mí mismo, y qué hago o qué no hago, o cómo está mi entorno. Por eso es un ver y juzgar. Ver mi entorno, juzgarme a mí mismo y el juzgar el entorno. Y en esta, que es la de actuar, era una pregunta abierta y que decía, ¿qué haces o piensas para hacer construir la paz? Entonces aquí hubo varias respuestas. Como también fue abierta, pues se pudieron así decir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una, respetar a otros, enseñar a otros a dialogar, controlar sentimientos negativos tales como frustración y enojo que generan conflicto y reacciones negativas, aprender a moderar las acciones de defensa ante agresiones, así como distinguir si estas son reales o ficticias. Ayudar a los más necesitados siendo caritativa y misericordiosa. Y pues todas estas obviamente son acciones para construir la paz, ¿no? ¿Qué haces o piensas hacer? Bueno, es la misma, perdón, la misma pregunta. Recobrar nuestra identidad en los valores culturales, tanto de la comunidad como de la iglesia, ser iglesia en salida en la que volvamos a reevangelizar las comunidades, la etapa carismática y la reiniciación cristiana en los padres de familia. Otra sería empezar en la familia, que es la primera comunidad, iglesia doméstica y escuela, ya que aquí se empieza a construir se empieza a construir dentro de la familia la paz con justicia, libertad y amor. Se generan ondas expansivas que llegan a más y más familias que también contagian otros ambientes y en general de la sociedad. Lo mejor es un dar testimonio en el vivir y construir esta paz. Me parece que esta es una de las respuestas más completas y complejas de la pregunta. Bueno, estas son algunas otras más. Empezar por la empatía hacia cada uno de los individuos que nos rodean, tener empatía y amor al prójimo, y pues sí, algunas todas interesantes y respetables, porque se supone que es algo que o se hace o se piensa hacer para cambiar, que es el chiste del taller, sería verdaderamente cambiar, si no mucho, algo de nuestra actitud hacia los demás y para construir la paz. Y pues sería todo. ¿Alguna pregunta? No, Muy bien. Ok, pues ya estuvo. Muchas gracias, buenas noches. buenas noches.